Muy bien, shalom a todos. Vamos a ir con la segunda parte del libro de Shemot, la segunda parte también de la Parashat que se llama Shemot. Esto está en Éxodo capítulo 1, del verso 8 en adelante. Muy bien, dice la Torá: se levantó un nuevo rey en Egipto que no conoció a Yosef. Cuando dice no conoció, en realidad no es que no haya sabido quién era Yosef, porque es imposible no saber quién es Yosef. Yosef Hasadik, José el Justo. Es imposible. Fue quien sostuvo en su momento y levantó y mantuvo vivo a todo el imperio, ¿eh? A todo el imperio egipcio, que era hegemonía total del tiempo, aquel tiempo, formaba parte de la historia del imperio, y es imposible no saber quién es Yosef. Entonces, cuando dice que no conoció a Yosef, recordemos que la palabra conocer en hebreo tiene que ver con eh, comer, comer, y tiene que ver con hacerse uno, conocer. Recuerden esta expresión de Adán y Adán et Jabá ishto. Y Adán conoció a Eva, su mujer. Cuando dice conoció, está hablando de hacerse uno. Se unió a su mujer, se unió. Eso significa. Entonces, conocer tiene que ver con la unión, el hacerse uno. Y cuando también, el comer es hacerse uno con lo que uno come. ¿Se entiende? Entonces, inclusive hay nutricionistas o médicos que dicen, eres lo que comes. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, de eso se trata el término conocer. ¿Qué pasó? Que este faraón, no se unió a Yosef. ¿En qué sentido? En que se apartó de la historia, se apartó. ¿En qué sentido? En que fue un mal agradecido. Fue un hombre malvado, perverso. Tenía malas intenciones. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre formaba parte de una generación espiritualmente castrada, espiritualmente cegada, espiritualmente engañada, y se dejaba llevar por sus sabios, por sus adivinaciones y adivinadores, digo bien. Entonces, ¿qué pasa? Se levanta este hombre en, como rey de Egipto, como el faraón. ¿Y qué pasa? Dice que tuvo miedo. ¿Mm? Tuvo miedo Faraón. Entonces, ¿qué hizo? Ideó un plan estratégico, un plan muy inteligente. Eso sí, el hombre tenía una capacidad brutal de convencimiento, de arrastre. Él sabía cómo someter a la gente. Él tenía esta habilidad, una habilidad verbal, sabía hablar, tenía estrategia, muy inteligente. Entonces fue paso a paso, empezó a diseñar. ¿Qué pasó? Dice la Torá, dice que tuvo miedo e ideó un plan estratégico para actuar inteligentemente contra Israel, por si algún día se levante contra Egipto. El pueblo de Israel tenía miedo del pueblo de Israel, por si algún día el pueblo de Israel se levante contra Egipto. ¿Mm? ¿Y qué hace?
Dice, vamos a idear un plan por si algún día se levanta contra Egipto y nos expulsen de la tierra. ¿Eh? Por si hubiese alguna guerra y los israelitas se unan a los otros ejércitos, a los enemigos, mejor dicho, contra Egipto y nos expulse. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué vino este pensamiento así? Esto no es que un día amaneció, mira, esto puede ser peligroso. No. Hay historia con respecto a esto. ¿Qué pasó? Que el rey, el faraón, y sus seguidores, sus colaboradores, sus cogobernantes, tenían temor de una invasión. ¿Por qué? Porque pasó una cosa, que en el entierro de Jacob fue donde fue muerto Esaú. ¿Qué pasó? Que hubo un hombre llamado Hushín ben Dan, que era de la tribu de Dan, y Hushín fue el que decapitó a Esaú en un encuentro. ¿Qué pasó? Que cuenta la historia de que ellos iban a hacer el entierro, y lo que pasó fue que como Jacob era el que llevaba a enterrar, perdón, Yosef llevaba a enterrar a Jacob, los edomitas, que son descendientes de Esaú, se enteraron. Entonces fueron a contarle a Esaú, mira, qué pasa, que aquí van a enterrar a tu padre. Y como él ya estaba totalmente ido, Esaú estaba totalmente ya en otro mundo, bien mal. Él lo que quiso fue impedir el paso del pueblo de Israel para, ¿cómo se dice?, sepultar a su propio padre. Entonces, ¿qué pasa? Esto irritó al pueblo de Israel. Y se levanta Hushín, hijo de Dan, de la tribu de Dan, y, para hacerla corta, le decapitó. Entonces, ¿qué pasa? La gente de Esaú, los edomitas, quisieron vengarse de aquel acto que fue para ellos perder al líder, perder a su rey, perder a su padre, al patriarca. Entonces, ¿qué pasa? Atacan a los hijos de Jacob, invaden Egipto, pero los israelitas, hijos de Jacob, las 12 tribus, fueron más fuertes. Claro, con la ayuda del ejército egipcio, ellos pudieron vencer y pudieron expulsar a los invasores edomitas, exactamente. ¿Y qué pasó? Que allí fue donde Faraón se dio cuenta, y sus seguidores, ¿verdad?, y el mismo pueblo se dio cuenta de que el pueblo hebreo era muy, muy fuerte. Incluso el ejército egipcio estaba sorprendido y atemorizado por la capacidad del pueblo de Israel, la capacidad que tenía para defenderse, porque ellos, aún sin estar, ¿cómo se dice?, entrenados para la guerra, aún sin formar parte de su manera de vivir, el tener un ejército, ellos tenían una fuerza impresionante demostraron una habilidad para la guerra que los egipcios se quedaron atontados, sorprendidos, no podían creer lo que estaban viendo. Entonces eso les atemorizó. Era
el comentario del pueblo. Eso llega a oído del faraón y el faraón mismo con sus cogobernantes eran conscientes de lo que estaban viendo. Estaban empezando a hacer evaluaciones y darse cuenta de decir, esta gente verdaderamente es un peligro. Por eso es que dice que tuvo miedo. Tuvo miedo y con razón tuvo miedo. Entonces, ¿qué pasa? Idearon un plan. Idearon un plan. Entonces, comenzaron entonces a planificar un sistema de sometimiento. Entonces, empezó a poner sobre los israelitas jefes. Primero, jefes israelitas, hebreos, para que no moleste, que no levante sospecha de que hay un plan verdaderamente detrás. Entonces, primero los líderes elegidos eran hebreos, o sea, no hay problema. Que los líderes sean hebreos. De a poco, ellos iban metiendo tareas. Recuerden que el pueblo hebreo, en la época de José, en la época de la vida de Jacob, eran muy, muy, muy prósperos. Ellos eran ganaderos y como ganaderos eran poderosos. Tenían muchísima cabeza de ganado de todos. Camellos, caballos, no sé si caballo me salió así pero sí tenían vacas, burros, ovejas, cabras, tenían millones de cabezas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenían mucha posesión. Entonces eran muy ricos, eran básicamente, como se dice, ricos y poderosos en un país inmenso como aquel lugar. ¿Qué pasa? Que eh, el faraón empezó a poner los jefes y de a poco les iba como haciendo un cierto beneficio a cambio de algunos favores. Empezaban con favores, me haces un favor y yo te bajo el impuesto o lo que sea. Iban de a poco. Luego iban cambiando, ya los jefes, algunos eran reemplazados por judíos, por egipcios. Otra vez me equivoqué. Entonces, eh, de a poco empezaron a ver normal que el jefe hoy sea un egipcio, mañana sea un hebreo, otro día un egipcio. No había distinción entre hebreo y egipcio. Perfecto, genial, no hay problema. De a poco iban aumentando la cuota al faraón. Ya le decían, bueno, en vez de este dinero, en vez de esta ofrenda, un día de trabajo de la semana, si ustedes donan para el rey, para el faraón, entonces ahora van a ir a tener un impuesto cero. Y no les vamos a cobrar tal cosa y vamos a hacer lo que... La intención ahora, lo que queremos es crear ciudades fortificadas porque vemos que puede ser un peligro que en cualquier momento aparezcan en otros ejércitos que nos puedan atacar. Lo que queremos es agrandar Egipto y proteger Egipto y lo que queremos es que todos estemos bien aquí y que a ustedes no les falte nada, que ustedes se sientan bien y que no les falte nada, sino que se sientan también protegidos. Porque recuerden que nosotros les vamos a apoyar a ustedes, que nadie va a venir a hacerles daño a ustedes aquí. Entonces lo que queremos es que todos juntos hagamos un esfuerzo. ¿Se dan cuenta? El mismo escenario se puede estar dando hoy parecido. Vamos a estar bien. En el 2030 vas a estar mejor. Inclusive hay
leí por allí que decía, no vas a tener nada, pero vas a estar mejor, vas a estar bien, vas a ser más feliz. No vas a tener posesiones, pero vas a ser feliz porque vas a estar protegido, no te va a faltar nada, vas a tener medicina, vas a tener toda la vida. No, mira, vas a estar bien. Ese plan forma parte, busquen y vean. Lo mismo, esa misma estrategia estaban haciendo ellos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Comenzaron a poner sobre ellos jefes, mandos, ¿eh? Y le estaba prometiendo que iban a estar mucho mejor, pero que también, sin darse cuenta, ellos iban, el imperio egipcio iba aumentando el nivel de dureza. De a poco iban metiendo niveles de dureza, incrementando niveles de esfuerzo, niveles de más trabajo, más días. Yo te doy más, pero mira, vos me vas a dar, pero yo también. No vas a creer que me vas a dar todo. No, mira, yo voy a estar aquí porque vas a ver. Entonces, ¿qué pasa? La palabra, hay una palabra clave aquí en hebreo. La palabra dureza en hebreo es parej. Y parej comienza con la letra pei, que es la palabra, que es la palabra pei, la letra pei, y también es una palabra que es boca. Y el resto de la otra, de la palabra parej es raj o rej o raj, que es lo mismo. ¿Qué significa suave? Boca suave. O también se puede traducir como tierno. Entonces, ¿qué pasó? Esta era la manera en que hablaba el imperio, el rey. Sutil. Era agradable escuchar que su manera de decir, su manera de expresarse, era agradable. O sea, suena bien lo que dice. No voy a tener tal cosa, pero mira, vamos a estar mejor. Sí, parece buen negocio lo que ofrece el faraón. La gente empezaba a convencerse porque sonaba bien. El ofrecimiento que hacía Faraón sonaba bien. El negocio que ofrecía Faraón sonaba bien. Aparentaba ser un buen negocio servir a Faraón. Entonces, ¿qué pasa? De a poco, ellos fueron aceptando como algo normal las imposiciones, las durezas, los intercambios beneficiosos, de a poco. De a poco. Entonces, sin que se sienta, ¿qué pasó? La esclavitud se fue imponiendo sin que se sienta. Era normal ver a la esclavitud como algo natural de la vida. Primero pidieron que donen un día de trabajo para construir el imperio, levantar, fortificar el imperio, para supuestamente defenderse de los posibles ataques edomitas y otros ejércitos que puedan venir en contra de Egipto y de Israel. Entonces los egipcios, Faraón y sus asesores, se dieron cuenta de la capacidad del pueblo. Entonces se pusieron de acuerdo y empezaron a obligar y doblegar al pueblo de Israel. Tanto así que los hijos de Israel ya empezaban a tener mentalidad de esclavo.
ellos empezaron a adentrarse y a involucrarse con Egipto de una manera sumisa muy fuerte. Y no se dieron cuenta. Entonces, ¿qué pasó? A pesar de que esa condición estaba sobre ellos, la condición de esclavos, ellos tenían un potencial que era evidente. Aunque ellos no eran conscientes, ya para cuando ellos estaban bien vacunados, entre comillas, Faraón era un tipo inteligente. Y él veía que aumentaban cada vez más. A pesar de las imposiciones, a pesar de todo lo que le estaban dando ya, ellos seguían duros, esforzados, valientes, se preocupaban por esmerarse en hacer bien las cosas y procuraban una vida recta delante de Faraón y progresaban igual. Y esto asustaba más a Faraón. Entonces Faraón llamó a unas parteras, a unas comadronas, que eran Yochebed, era el nombre de una, y su hija Miriam. Las dos eran parteras, famosas, conocidas por Faraón, conocidas por el gobierno. Eran mujeres muy hábiles, eran hebreas ellas. Yochebed. Yochebed era hija de Leví, de la tribu de Leví. Entonces, ella era hija directa de Leví. Y su hija, Miriam. Entonces, las dos fueron llamadas por Faraón. Y en una entrevista, Faraón les dice, tengo un plan y les voy a pagar bien, les voy a dar beneficios importantes a cambio de un trabajo. A partir de ahora, cuando van ustedes a ayudar a dar a luz a las hebreas, lo que van a hacer es que si el bebé es niño, lo van a matar, como sea. Y si es niña, le van a dejar vivir. Ese es el trabajo que van a hacer a partir de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que Yochebed, que fue luego madre de Moshe, de Moisés, porque Moshe obviamente todavía no nació, ella era una mujer temerosa de Hashem. Entonces, obviamente, ella no hizo caso a la orden del faraón. Ella y Miriam. Entonces, ¿qué pasó? El plan de control de natalidad de hombres del faraón, al principio, contratando a estas dos comadronas, no funcionó. ¿Por qué? Porque estas mujeres eran temerosas de Adonai. Entonces, ¿qué hicieron? Nada. Les mandó llamar Faraón y le dice, bueno, ahora, ¿por qué me desobedecieron? No, lo que pasa es que las hebreas no son como las egipcias. Las hebreas son mujeres increíbles que por sí solas, boom, nacen los hijos y ya llegamos tarde, no nos da tiempo. Y de hecho era así, porque dice que las hebreas daban a luz. Era un pueblo que crecía y asustaba. Los egipcios tenían ya miedo, eran muchos y encima ricos. Pero claro, esa riqueza empezó a mermar. Esa riqueza empezó a bajar, a disminuir. Ellos igual
igual luchaban, procuraban y Dios les bendecía, estaba con ellos. Pero ¿qué pasa? Ellos empezaron a ver que el favor de Dios empezaron a despreciar como pueblo. Porque vieron que el favor de Faraón era un negocio redondo. Ellos así empezaron a ser engañados, a ser sometidos. Pero las personas obedientes a la Torah era oral cuando eso. Entonces, sí, porque la Torah recuerden que viene luego con Moshe. Ahora, ¿qué pasa? Moshe todavía no estaba. Pero Yochebed, Miriam y ellos eran obedientes a Dios. Ellos tenían la cultura de la devoción a Dios. Entonces, se enojó Faraón mucho. ¿Y qué pasa? Ahora no solo le dijo o sea, las comadronas le fallaron, las parteras fallaron, o sea, ese plan no funcionó. Ahora, directo, se saca la careta en seco y dice ya a todo el pueblo, edicto del rey, edicto del faraón, todo niño que nazca, todo hebreo que nazca, a partir de ahora va a ser tirado al agua, al agua. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué al agua? ¿Por qué al agua? Porque dice que los astrólogos del faraón le dieron ese aviso como diciéndole al faraón, mira, mañana nace el que va a liberar al pueblo de Israel. Así que Israel se va a liberar. Israel va a salir de aquí, se va a ir. Y hay un peligro. Israel se puede levantar contra Faraón y destruir Egipto. Entonces vas a tener que hacer algo y esa medida que vas a tener que tomar tiene que ver con el agua. ¿Por qué? No entendemos por qué, pero el libertador que se va a levantar, tampoco sabemos qué tiene que ver el agua con él, pero sabemos que el agua tiene algo que ver. Van a nacer mañana. Es como diciendo, mira, ya tenés que actuar. No es que literalmente nace mañana, no. Es que ya tiene que estar. Estamos en los días de que nazca ese hombre. Pero hay un problema, Faraón. No sabemos si va a ser hebreo o va a ser egipcio. ¿Cómo? Tenemos el dato de que van a ser, pero no sabemos si va a ser hebreo o egipcio. Estaban tan compenetrados, tan unidos, tan mezclados hebreos y egipcios, que cualquiera puede ser. Entonces, eso pasaba. El pueblo hebreo estaba súper mezclado e integrado y, ¿cómo se dice? Bien mezclado con el pueblo egipcio. Entonces, Faraón dijo, bueno, a partir de hoy, todos los niños que nazcan, ya sea judíos o egipcios, al agua pato. Da igual. Se cumplió el edicto del rey, del faraón, y niño que nacía le tiraban al Nilo. ¿Qué pasó? Para cuando eso, ¿qué pasó? Pasó algo, voy a contar algo que se me pasó a comentar. Que había un hombre también de la tribu de Leví que se llamaba Amram. Y Amram se casó con Yochebed. Amram se casó con Yochebed.
Pero este fue su segundo matrimonio con ella, porque él se había casado ya antes con ella, pero le dejó a su mujer, a Jochebed, eh, por el primer edicto del rey, de Faraón. El primer edicto de Faraón era que todo niño hebreo sea muerto por las comadronas y como sea. Entonces, Amram dijo, para qué yo voy a estar casado o voy a estar con mi mujer si los hijos que tenga Faraón le va a matar? Entonces, se divorció él de Jochebed, de Amram. Amram era nieto de Leví, o sea que Jochebed se casó con su sobrino Amram. Amram se casó con su tía. Entonces, ¿qué pasa? Su primera hija fue Miriam y tenía otro hijo que era Aarón, que eran mayores. ¿Qué pasa? Que allí viene Miriam y le dice a su papá, papá, tu sentencia es mucho más dura que Faraón, porque, eh, porque Faraón mandó que solo a los niños no nazcan y que solo los niños varones sean arrojados al río, pero vos ni siquiera vas a tener descendencia. También estás, obviamente, no dándole vida ni a las mujeres, ni a las niñas. No solo a los niños tu sentencia de no tener hijos, sino a las niñas también. Sos peor que Faraón. Pasa que en el mundo judío, en la mentalidad, en la cultura hebrea, es todo matrimonio debe traer hijo al mundo. Debe traer hijo al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que reconoce a Amram su error que le hace ver Miriam y dice, es verdad. Y se vuelve a casar con Jochebed. Por milagro divino, Jochebed, Hashem hace un milagro y le devuelve una matriz sana y concibe y nace Moshe. Nace Moshe. ¿Qué pasa? Nace Moshe y dice que la casa se llenó de luz. Dice que ellos vieron, Amram y Jochebed vieron el rostro del bebé y brillaba. Había algo en él. Entonces ellos enseguida se dan cuenta, este niño es un niño especial. Acá hay algo, no solo porque es nuestro hijo, aquí hay algo diferente. Esto no es normal. Esto no pasó con nuestros hijos anteriores. Aquí hay algo divino. Esto no es normal. Lo que está pasando aquí, cómo le brilla el rostro, cómo es un niño precioso, es un niño increíble. Esto es algo, vamos a esconderle. Le escondieron por 3 meses. El edicto del rey, el edicto de Faraón seguía vigente. Ellos lo que querían era eliminar. Eso es lo que quería hacer Faraón. Ahora, ¿qué pasa? Que llegan los 3 meses y ante cada vez los controles eran más minuciosos. Entonces no había manera ya de esconderle a Moshe. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron una canasta con unos juncos y pusieron así bien herméticamente cerrado como para que no le entre agua y le pusieron allí a Moshe. Moshe era un bebé de 3 meses. Ahora, ¿qué pasó? La orden era tirarle al agua. Obviamente ellos
el pueblo judío tiene la costumbre y la cultura por ordenanza de la Torá de la preservación de la vida. La preservación de la vida es la primera ley más importante. Primera ley más importante. Obviamente después de amarás a Adonai tu Dios. Entonces, la preservación de la vida es fundamental. Ellos como personas de Torah, gente que honraban a Dios y honraban la Torah, entonces guardaban Torah. Entonces, ¿qué pasa? Ellos lo que hacían es preservar la vida y cuidar siempre, como sea. Entonces, le pusieron al río. ¿Qué pasó? Iba siguiendo Miriam el canastito que iba por el río así, ¿eh? Y dice que Moshe lloraba de una manera increíble. Tal es así que en eso desciende la hija del faraón al río Nilo. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? Aquí hay una historia impresionante. Desciende con sus doncellas la reina, o sea, la princesa, al río, y nos enseñan los sabios de Israel de que la princesa era una mujer que hizo teshuva. Ella se arrepintió delante de Hashem y reconoció a Hashem como su Dios, porque ella veía el testimonio de los hebreos. Ella entendió por experiencia, viendo todo lo que pudo ver en la costumbre, en la cultura egipcia, el paganismo y todas las maldades y las atrocidades que se cometían. Pero sin embargo veía al pueblo hebreo, al pueblo judío, como ejemplos de vida. Personas que creían en un solo Dios y no en miles de dioses. Porque recuerden que Egipto era un país de esclavitud, donde los dioses eran esclavos de la naturaleza. Los reyes, o sea, los faraones eran esclavos de los dioses y el pueblo era esclavo del faraón, o sea, era un pueblo totalmente en esclavitud. Entonces, esa imagen tenía Egipto. Egipto era el imperio que dominaba el mundo, el imperio de la esclavitud. Entonces, ¿qué pasa? Que de eso era consciente la princesa. Entonces, ella, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Saben qué? El ritual de la Tevilá, del bautismo. Como una migvé utilizaba el río Nilo. La migvé era un ritual hebreo que se usaba para depurarse, para limpiarse. Entonces ella estaba bajando a hacer su tevila en el Nilo. Entonces, ¿qué pasa? Que se acerca una de las doncellas de ella, de la princesa, y ve cerca de la orilla el canastito y con el bebé llorando dentro. Entonces ella le toma al niño y le lleva a la princesa, y cuando le ve la princesa al bebé llorando, la princesa enseguida se da cuenta: este niño es un niño hebreo, esto no es normal, esto tiene que ser un niño judío. Porque ¿cómo ella iba a saber si era judío o no era judío? Porque o era egipcio, porque la ordenanza del rey era que se le tire a los niños recién nacidos, ya sean egipcios o hebreos, ¿verdad? ¿Y cómo ella supo?
Inmediatamente. El niño era especial, tenía algo impresionante. Se acerca a Miriam y este, Miriam se acerca porque, claro, Miriam era una mujer conocida, era partera tanto para egipcios como para hebreos. Esa era su profesión. Ella y Yochebed, su madre, ellas eran comadronas, ellas eran parteras. Entonces era conocida ella. No era una Miriam cualquiera, no. Era Miriam, la partera. Entonces, con toda confianza, porque era una mujer conocida, ella se acerca a la doncella y le dice, mira, voy a hablar con la princesa. Y enseguida la princesa, claro que sí, pues ella sabía que era de confianza. Y le dice ella, yo conozco a la madre del niño. La princesa, al tener todo el dato de que ella es partera y que seguro ella la habrá traído al mundo, le habrá, como digo, eh, sabido todos los datos, él dijo con toda confianza, claro. Y dice que Moshe lloraba. Dice que le traían leche para que tome, para ver si se callaba, porque lloraba muchísimo. Y él rechazaba la leche, no quería la leche. Lloraba. Y por más que le ofrezcan toda la leche que había, no había manera. Lloraba. ¿Qué pasa? Miriam se fue corriendo y le llamó a Yochebed, su mamá, y le dice, mira, Moshe está, el bebé está, mi hermano está con... no le dijo Moshe porque quien le llamó Moshe fue la princesa. Entonces le lleva y llega Yochebed y enfrente a la princesa le da de mamar. ¿Qué pasa? Moshe no rechaza la leche, acepta. Entonces ve la princesa, mira, ahora sí aceptó esa leche. No rechazó ahora esta vez la leche. Ahí entendió la princesa, este niño aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Entonces, ¿qué pasa? Le dice, mira, llévale al bebé, cuídale. Yo le iba a visitar de tanto en tanto, pero se va a quedar contigo a vivir hasta el destete. Una vez que él llegue a la etapa del destete, me lo vas a traer al palacio. Él va a vivir conmigo en el palacio. ¿Qué pasa? Que Moshe, eh, que le puso la princesa, le pone su nombre Moshe. ¿Por qué? Porque fue tomado del agua. Moshe significa, en español, Moshe significa tomar. Entonces, Moshe fue tomado. Entonces, fue tomado por la princesa. Entonces, ¿qué pasa? Que Moshe creció en el palacio, pero sin perder contacto con su familia. Nunca perdió contacto. Entonces, él pudo aprender acerca de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Él pudo tener un poquito de Torah oral, porque él creció en el conocimiento de Hashem. Su familia le habló de que tenemos un Dios único, un Dios verdadero, el creador del universo, nuestro Dios. Él es el verdadero Dios, el único, no hay otro. Y él creció con esa mentalidad, él creció también, obviamente, como un nieto más del faraón. Creció en el palacio. Él fue un hombre muy preparado. Y paradójicamente, o sea, suena muy simpático, suena ¿cómo se dice? Muy raro, pero el niño
que quiso eliminar el faraón creció en su propia casa. Al niño que él quería eliminar, creció con él, comía con él en su mesa. Es más, le amó tanto el rey que dijo: algún día Moshe va a ser mi sucesor. Teniendo otros nietos, otros muchos nietos para elegir, él eligió a Moshe y él dijo: algún día Moshe va a ser mi sucesor. ¿Qué pasa? Que los planes de Dios nadie puede refutar ni nadie puede anular. Sino que, ¿qué pasa? ¿Qué hizo Hashem? ¿Con que querés venir en contra de mi plan? Lo siento mucho. Pero así como deseas tanto que el niño muera o que mi plan no funcione, te voy a hacer colaborador número 1 de mi plan de redención de Israel. Porque a Israel, mi pueblo, lo voy a redimir tarde o temprano, te guste o no te guste. Y además vas a ser mi colaborador. Vas a criarle como a tu sucesor, a Moshe, mi elegido. Esto impresionante. El plan divino se llevó a cabo. Creció Moshe como una persona, creció en jerarquía, era un hombre muy inteligente, muy estudioso, aplicado en todo. Entonces, era digno, decía Faraón, es digno, es el más apto para que algún día sea mi sucesor. Pero claro, un día, dice la Torá, un día que sale Moshe a pasearse, sale Moshe a caminar por allí, y a recorrer y a ver a sus hermanos, a los hebreos, a visitar. O sea, él sabía, era consciente perfectamente de su condición de hebreo. Él estaba plenamente convencido y sabía bien de que él era un hebreo más, pero con un privilegio divino, y eso le enseñaron sus padres, Amram y Yochebed, le enseñaron que él es un elegido de Dios por estar donde está, y cómo Dios le guardó y Dios le protegió. Dios tiene un plan contigo, Moshe. No puede ser que todo lo que pasó con tu vida es lo más raro, lo más difícil e imposible pensar. Vos sos un milagro, Moshe. Él sabía, él era consciente, él tenía pleno, ¿cómo se dice? Plena conciencia de su condición de hebreo y de ese milagro que él pudo vivir. De que su entorno era un milagro. Su familia, sus padres, su hermana, la princesa que era su madrastra, el rey, el faraón que era como su abuelo. O sea, el privilegio de este hebreo era único, raro. Pero claro, el rey, el faraón, él respetaba la decisión de su hija, y su hija era una mujer consentida. Por eso es que le permitió que tenga un hijo hebreo. O sea, que es porque ella fue la que decidió que él crezca con ella. Entonces, esa es la historia de él. Él era consciente de todo eso, pero igual era humilde, una persona que le gustaba relacionarse con el pueblo hebreo. Y un día sale, y claro, teniendo todo lo que tenía, él podría creerse la estrella y hacer tonterías, pero no.
él era un hombre que ya tenía esa conciencia de que había un creador, de que había un Dios todopoderoso, y él tenía esa fe, tenía esa fe. Y en sus paseos por las calles dice que se acerca y en una parte a un ruido que había, un alboroto que había, y ve que un oficial de egipcio, ¿verdad? Un oficial egipcio estaba golpeando a un hombre y él enseguida notó que había una intención de matar al hebreo. Entonces se acerca a él, investiga qué es lo que pasa y le cuentan de que posiblemente lo que pasó es que el oficial hebreo tomó a la... Lo que hizo el oficial hebreo fue haber tomado a la mujer hebrea y le violó. Entonces, ¿qué pasa? Sale el hebreo, el marido de la mujer, a, este, a arreglar el asunto. ¿Qué pasa? Que allí el oficial egipcio, entonces, al ver que viene el hebreo a reclamar, él lo que quería era ir a matarle. Pero ¿qué pasa? Sale Moshe y le mata y le entierra. Luego, en otro momento, vuelve a salir, otro día, y habían dos hombres discutiendo, peleando. ¿eh? Tanto así que estaban llegando a los puños, y uno de ellos, por lo visto, era más fuerte. Entonces, se acerca a Moshe y dice, ¿cómo entre hermanos? O sea, vale, bueno, está bien. El otro día, me imagino yo que está pensando así. Bueno, el otro día había un egipcio intentando matar a un hebreo y yo hice justicia y bueno, me da igual, pero entre hermanos. Entonces se acerca él y dice a uno de ellos, al malvado, dice, ¿por qué vas a golpear a tu prójimo? ¿Cómo vas a hacer? O sea, ¿por qué sos tan violento con tu prójimo? Entonces, la Torah le llamó malvado, dice. Dice, eh, dice la Torah que malvado es aquel que simplemente amaga sin haber golpeado, ya es un malvado. Este es un principio de la Torah. La intención ya es objeto de culpabilidad. O sea, la simple intención ya te condena. ¿Se entiende? Ese es un principio de la Torah. O sea, todavía no cometí el acto, pero como tengo la intención, en mi corazón ya cometí el acto. ¿Por qué? Porque tengo intención aquí y aquí. Y enseñan los sabios de Israel de que entre el cerebro y el corazón hay aproximadamente una distancia de 40 centímetros. Los 40 centímetros que depende de una situación u otra. Puede ser los 40 centímetros más cortos de la historia o más larga de la vida. ¿Por qué digo esto? Porque cuando pensás algo, hay una comunicación entre tu corazón y el cerebro. Donde en el corazón, dice la Torah, que en el corazón nace el mal. Y luego sube al cerebro y hay una respuesta, ida y vuelta, donde sí voy a hacer y planifico y veo la manera. Pero en el corazón, por eso dice la Torah, Hashem dice en la Torah, circuncidaos vuestros corazones. ¿Se entiende?
La circuncisión es del corazón. Hay una circuncisión carnal, que otro día vamos a hablar de eso, pero la circuncisión carnal tiene que ver con extirpar una parte de el miembro viril masculino que lo que hace es un mosquito, que lo que hace es provocar deseos desordenados al hombre. Ahora no vamos a entrar ahí, pero es a modo de comentario. Entonces, la Torá le llama malvado a todo aquel que simplemente, sin haber golpeado, ya tuvo la intención, o sin haber pecado, ya tuvo la intención de pecar. Ese ya es un malvado, ese ya es culpable. Por eso la Torá dice circuncidado vuestros corazones. Entonces, ¿qué pasa? El malvado le grita a Moshe y le dice, ¿acaso quién te puso sobre nosotros como príncipe y juez contra nosotros? ¿Quién te puso? En guaraní diríamos, los paraguayos diríamos, Mapionde. O sea, ¿quién te crees? Eso fue lo que le dijeron. ¿Acaso para matarme, dice el malvado, acaso para matarme, aquí hay un secreto de la Torá, tú lo dices, así como mataste al egipcio? Ups, ya corrió el chisme, había sido. Pero aquí hay algo. Hay un secreto escondido en esta expresión. Nos enseñan los sabios de Israel de que cuando dice, tú lo dices, cuando la Torá dice, tú lo dices para matarme, esa expresión, tú lo dices, los sabios nos enseñan que Moisés mató al egipcio pronunciando uno de los nombres de Akadosh Baruj Hu. Muy fuerte, muy, muy, muy denso, muy fuerte. Entonces, lo que le estaba diciendo este hombre era, ¿acaso vas a repetir otra vez el nombre de Hashem para matarme a mí? Esta vez a mí. Impresionante. Hay un libro que se llama El Sha'are Ora, o sea, la puerta de la luz, que enseña sobre esto, donde habla de los nombres sagrados. Y nosotros, como dice la Torá, sabemos que Akadosh Baruj Hu se manifestó con sus nombres. Se manifiesta con sus nombres. ¿Se entiende? Entonces, entre esos hay nombres que tienen la capacidad de dar muerte, como también de dar vida. Recuerden que Hashem es el dador de la vida y es el que mata también. Según Isaías, el libro de Isaías, el profeta Isaías, Hashem es el creador del bien, pero también del mal. Es el único creador, no hay otro creador. Dios crea el bien y Dios crea el mal. Él es el creador, la única fuente. Aquí en el mundo de abajo, en el mundo de Asiá, en el mundo de las acciones,
En el mundo material, en el mundo inferior, material, vemos también que a este mundo le llamamos también el mundo de la dualidad. ¿Por qué? Porque todo vemos doble, el bien y el mal. En este mundo, el bien y el mal están separados. Están separados. Y tenemos nosotros por eso una mente dividida. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos o bien o mal. Pero en el mundo superior, en el mundo de Hashem, todo es uno. Es una sola fuente. No puede haber bien si no hay mal. No puede haber bien si no hay mal. El mal es el motor del bien. Y el mundo es un mundo incompleto. ¿Por qué? Porque domina el mal. No está completo. El mal domina. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que genera el bien? ¿Qué genera el bien? El mal genera el bien. Si hay algún problema o una dificultad, una situación difícil, ¿qué voy a hacer yo? Voy a luchar y voy a dar todo de mí para que ese mal desaparezca. Al final, ¿quién vence? El bien. ¿Por qué? Porque ¿qué me impulsó a mí a hacer lo que tengo que hacer o lo que hice? El mal. Esta es la mentalidad del cielo. Esta es la mentalidad de la Torah. Este es el sistema de la Torah. El mal es el motor del bien. El mal genera el bien. Es necesario el mal para que haya bien. Y como el mundo es un mundo en caos, es un mundo de confusión, es un mundo que necesita ser rectificado, necesita del mal para que el bien se despierte, para que el bien surja, para que el bien se levante, para que el bien venza, tiene que haber mal. Es la manera en que se rectifique el mundo caído. El mundo está caído. ¿Y cómo se va a levantar? ¿Cómo va a reaccionar? Un mundo caído, ¿cómo va a reaccionar? Tiene que haber alguien que le desafíe. Tiene que haber alguien que le rete. Entonces, se levanta y lucha. Y el bien siempre va a triunfar sobre el mal. Una luz. Si vos encendés un fósforo en el mediodía bajo el sol, no va a alumbrar nada. Pero si ese fósforo encendés en una cueva, va a ser una gran luz. ¿Se entiende la comparación? Es nuestra tarea, es nuestro trabajo encender la luz que llevamos dentro. Recordemos que somos una chispa de divinidad, una chispa de esa luz infinita. A Kadosh Baruj Hu le conocemos como el Or Ein Sof, la luz infinita. Nosotros somos una chispa. ¿Y qué es una chispa? Un diminuto fuego
separado de su fuente. Pero con una chispa empieza cualquier incendio. Está en nuestras manos y tenemos el poder de hacer el bien. Y cualquier vaso de agua que hagas por tu prójimo ya es un bien que no va a quedar sin paga, que no va a quedar sin remuneración, sin su premio. Shalom a todos.